Hoy quise ponerle el título a mi mensaje, alza tus ojos, porque fíjate cómo aún en las Escrituras vemos qué tan importante es en nuestro espíritu alzar nuestros ojos al Señor. Porque cuando pasamos por este mundo y pues tenemos muchas preguntas, ¿verdad? Surgen muchas cosas de lo que acontece a nuestro alrededor, de lo cual nos hacemos muchas preguntas. Siempre estamos preguntándonos, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué la gente está muriendo? ¿Por qué los desastres, verdad? La violencia. Estemos orando por Tierra Caliente. Hay un caos terrible en Tepalcatepec, Aguililla y todos estos lugares. La gente está saliendo por las noches con una mochilita, huyendo, buscando asilo en otros pueblos porque ya no aguantan la inseguridad, la violencia. Y todo eso nos hace a veces tener los ojos precisamente aquí en la tierra. A veces estamos como los facebookeros. ¿Sí saben cuál es la F de Facebook? La F de Facebook es esta, mira. Y estamos viendo solamente las redes, estamos viendo lo que acontece alrededor. No es malo si estás viendo cosas que no te dañan tu mente y tu corazón, pero cuando ves los desastres naturales, ahora está subiendo el índice de depresión en los niños por esa razón. Porque antes los niños no sabían qué estaba aconteciendo en Afganistán, no veían los videos de los desastres naturales cuando el mar se sale, la lluvia torrencial daña edificios, se desborda el río, se inundan colonias. Todo eso pues lo oíamos en las noticias, si acaso mi abuelito me los contaba porque leía el periódico todos los días y nosotros jugando bien tranquilos. Pero hoy en día los niños tienen acceso a muchas cosas y se llenan de muchas presiones. Y eso mismo nos acontece a nosotros los adultos. Estamos enfocados en este mundo y se nos olvida, a veces aunque sabemos de Dios, se nos olvida levantar nuestra vista y ver a Jesús. Estoy hablando de una manera espiritual. Yo sé que hay gente que dice, no, mira, allí está la nube, ahí está Jesús. Bueno, no sé si se parezca. Yo jugaba de niño, ¿verdad? Me acostaba en el pasto y veía cuando había este tiempo de lluvia y imaginaba y nos peleábamos con nuestros hermanos porque yo estoy viendo allí un caballo, pues yo no lo veo, mira, así está, ahí está la cabeza y todo. Pero me refiero a nuestro espíritu cuando dejamos o aparte de ver nuestra realidad, alzamos nuestros ojos y vemos a Jesús exaltado, todopoderoso, lleno de autoridad, lleno de gobierno. Él es el Rey, Él nos cuida, Él nos guarda. ¿Cuántos lo creen? Cuando levantamos nuestra mirada, entonces podemos ver en el sentido espiritual. O sea que la vista, ver este sentido de la vista, el ver, en este caso los ojos del ser humano, se relacionan en la Biblia muchas veces con la capacidad de conocer y discernir. Conocer y discernir. Y en nuestro espíritu tenemos que ver a Cristo lleno de poder y autoridad. Y cuando lo vemos así, entonces todos queremos respuestas, ¿verdad que sí? Todos queremos respuestas. Y esto me hace pensar en el tiempo que pasaron los discípulos después de ver a Jesús en la cruz, ser bajado de la cruz, llevado a una cueva, a una tumba. Le pusieron una grande piedra y entonces ellos se quedaron en una manera viendo lo natural y como que algunos de ellos perdieron de vista lo que Jesús les había dicho de ver lo espiritual, de cómo Él tenía que ser levantado a traer a todos, pero resucitado y de esta manera verlo victorioso, verlo vencedor. Pero los discípulos estaban escondidos, estaban después de ver a Jesús alzado en una cruz, después de verlo en la tumba o ver la piedra cuando lo metieron allí, ellos se quedaron viendo lo natural y se les olvidó lo que Dios les dijo. Y a veces estamos así nosotros, ¿verdad? Sin embargo, Jesús, muy bondadoso, muy bueno para con los discípulos como para nosotros, Él se aparece donde los discípulos están escondidos. Y allí se les aparece y se presenta ante ellos. Ellos alzan su vista, lo ven, se asombran de que ha resucitado. Y luego Jesús les lleva a un monte
donde Él asciende para ir a la presencia de Dios. Cuando Él les lleva a un monte, cuando hablamos de montes en las Escrituras también hablamos de lugares altos, pero hablamos de lugares espiritualmente donde tenemos que subir, ¿sí? Donde tenemos que ver de la manera que Cristo ve. Y Jesús como que los lleva y los lleva a ese lugar, y estando en este lugar, en esta montaña, les empieza a hablar acerca de los propósitos que tiene para con ellos. Y Hechos 1 dice: una vez mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, versículo 4, dice, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Jesús le está diciendo: no se alejen de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Luego versículo 5 dice: Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Ahora mira versículo 6, es importante. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Versículo 7, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre. Les contestó Jesús: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Tú y yo, como los discípulos, preguntamos a Jesús: ¿cuándo se va a acabar la pandemia? Ya estoy enfadado de la pandemia, ya estoy atemorizado, no sé cuántos, ¿verdad? Pero a veces llegan a venir ciertas presiones de temor. Y por eso gente no se mueve, o se mueve solamente por obligación. Y algunos no ven obligación venir a la iglesia, entonces pues solamente se mueven en otros lados, pero en la iglesia no. Pero todos tenemos ciertas presiones y nos preguntamos: Señor, ya párale. Aunque entendemos que el pecado trae estas cosas, el pecado trae la enfermedad, el dolor, la muerte, lo vemos en la Escritura. Dios es bueno, pero el hombre ha caminado por su propio camino, buscando su propio destino aparentemente bueno, pero le ha llevado a esto, donde nosotros todos estamos en esta tierra. Y tú y yo nos preguntamos muchas veces: ¿hasta cuándo se acabará? ¿Cuándo podré dejar tener problemas? O alguno que está enfermo: Señor, ¿cuándo me sanarás? Son preguntas. ¿Cuándo se va a estabilizar la economía, el desorden social, la violencia? ¿Cuándo va a gobernar un buen hombre o mujer con verdadera justicia por el bien de la gente? Y yo sé que hay personas que lo han hecho, pero Jesús siempre le dice a los discípulos algo importante. Dice: cuando venga sobre ustedes. En otras palabras, le está diciendo: llénate de mi presencia. Si tú te haces preguntas: ¿qué sucede con lo que está pasando? ¿Cómo le hago? ¿Cómo voy a salir adelante? Dios está diciendo: llénate de mi presencia, llénate de mi poder de Dios. Porque el Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu Santo es Dios, y Él en nosotros nos da una fuerza, nos da poder. Lo vemos en el Antiguo Testamento, cómo llegaba sobre Sansón, y él, cuando era investido del poder del Espíritu Santo, él actuaba y hacía cosas sobrenaturales. Cuando venía sobre los hombres en el Antiguo Testamento, ahora el Señor viene a nosotros y está con nosotros siempre. Y nos llena de su presencia, y cuando hay un problema nos levantamos en oración, en adoración, y nos llenamos de poder. No sé si te ha pasado que tienes un problema, te llegó una mala noticia y tú dices: ay, Señor, ¿cómo le voy a hacer? Y parece que ves hacia abajo, ¿verdad? Y Dios dice: hey, levanta los ojos. Jesús le dice a los discípulos: véanme, estoy resucitado. Y dice: se van a llenar de mi poder, se van a llenar de mi presencia, se van a llenar de mi palabra. ¿Y cuántos saben que cuando leemos la Biblia viene fortaleza? Cuando tengas un problema, busca la respuesta en la Biblia, porque la Biblia trae la respuesta al ser humano de todo lo que le acontece. Entonces hay que leer la Biblia, y cuando leemos la Biblia encontramos respuesta. Hoy se murió alguien, ok, la Biblia tiene la respuesta. Los que mueren en el Señor descansan de sus obras. Los que están en Cristo están bien. Ya ganaron el boleto a la presencia de Dios. Y un día les vamos a alcanzar allá. ¿Sí? Entonces debemos
alzar nuestros ojos, descubrir las maravillas de la ley en la palabra de Dios, deteniéndonos en cada pasaje, meditando, orando la palabra, creyendo la palabra. Y de esta manera vamos a poder vivir en este mundo con los pies en la tierra, pero nuestros ojos puestos en Jesús el Señor. Así es. ¿Y qué pasa mientras miras a Jesús? ¿Qué sucede cuando dejamos de ver hacia la tierra en este sentido espiritual y levantamos un poco la vista para ver a Jesús? Mientras miramos a Jesús, la respuesta, fíjate bien, a cualquier tipo de necesidad o problema está en Jesús resucitado, exaltado, lleno de gloria y de majestad. Por eso dice el versículo 9, Hechos 1:9, dice: habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fíjate cómo ellos estaban fijando sus ojos en Jesús. Las circunstancias, a veces los problemas, nos quieren hacer desviar la mirada de Jesús que gobierna y ver solamente los problemas. Hay que ver los problemas, pero a la vez levantar la vista y ver a Jesús y decirle a Jesús y contarle a Jesús lo que estamos viviendo de nuestros problemas para que Él nos diga qué tenemos que hacer. Entonces dice el versículo 9, habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras Él se alejaba. Fíjate, aquí dice, habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban. Mientras ellos lo miraban. Ver a Jesús en este sentido de una forma práctica es estar constantemente aprendiendo de Él, relacionándonos con Él. Si yo tengo mi devocional, qué bueno, pero no es que ya tuve mi devocional y hago a un lado a Jesús y ya todo el día hago lo que quiero. No, es estar consciente de Él, es estar platicando con Él. Si ves, ayer veníamos con Jorge Silva después de estar allá en Tacuro, veníamos acá por la sierra, Purépecha, y acababa de llover y unas nubes estaban ahí de diferentes colores. El campo verde, los árboles, todo precioso, unos paisajes tremendos. Y una persona puede ver la naturaleza y puede decir, qué bonito. Pero cuando tú conoces a Jesús y tienes relación con Jesús, le dices, Jesús, te pasaste, o sea, eso está fenomenal, eso está increíble. O ya no ves la naturaleza tú, ya no ves las flores. Acaban de traernos unas flores de calabaza, aquí el hermano, para unas quesadillas así de calabacita y queso, una salsa. Y ya me dio hambre, ¿verdad? Es para el talento, hermano. Pero cuando ves la naturaleza, cuando ves lo que Dios nos da, uno no solamente ve lo natural, uno ve lo espiritual. Dice, Dios, gracias por bendecirme con este clima. Gracias por darme este alimento. Gracias por darme esta fruta. Nos trajeron también, ayer o antier, nos trajeron una sandía, pero así, iba a mostrar la foto, pero no la tengo. Pero una super sandía así que cargó a mi esposa, estaba así. Pero cuando vemos todo eso, nos damos cuenta que Dios gobierna. Entonces, cuando miramos a Jesús, estamos interesados en Jesús, en que Él resucitó. Entonces dejaron a un lado lo que acababa de suceder. Fíjate cómo cambió el ambiente. Ellos estaban encerrados, ellos estaban temerosos porque estaban persiguiendo a los cristianos. Acababan de matar a su líder, a Jesús. Entonces ellos estaban encerrados con todas las puertas bien atrancadas ahí, cerradas. Y se aparece Jesús y los lleva al monte y les cambia el panorama. Como decirle, hey, dejen de estar ahí escondidos, vengan acá y vean qué está aconteciendo en lo espiritual. Y cuando ven a Jesús, su ambiente cambia. Dejaron el duelo, dejaron su dolor, dejaron su temor y salieron para estar con Jesús. También dice que cuando lo oyeron, ¿verdad? Y oyeron sus palabras de que resucitó, lo vieron. Entonces Jesús está en esa montaña y les da unas últimas instrucciones, pero dice, ellos se quedaron mirando fijamente. Esta palabra mirar fijamente es interesante porque no es nada más como que le echas un pasón así, sino que como que quieres abrir los ojos más, ¿no? Yo los tengo grandes, así que no. Abre los ojos así bien, ¿verdad? Decía un hermano, no me eche las altas, hermano.
Así. Pero mirar fijamente es detenidamente, o sea, buscar cada parte que estás viendo de una manera donde no quieres que nada se desenfoque. Qué increíble que el ojo es difícil de reproducir en la forma humana. Tenemos las cámaras, tenemos eso, pero no hay como un ojo natural. Y yo oro por tu ojo natural y tu ojo espiritual. Si tú estás enfermo de tus ojos, levanta tus manos y dile: Señor, yo también quiero ver. Señor, tú tienes poder, así como tocaste con tus dedos en una ocasión, hiciste lodo con tu saliva y con tierra y le pusiste a los que estaban enfermos en sus ojos y tú les sanaste. Otra vez solamente declaraste la palabra y dice: recibe la vista. Y Señor, muchos recibieron la vista y hoy pedimos, Señor, por todos los enfermos de la vista. Pero también cuántos podemos ver en lo natural, pero necesitamos ver en lo espiritual. ¿Quieres alzar tu mano y decirle: Señor, yo también quiero verte exaltado, lleno de poder, de autoridad, donde no solamente vea las circunstancias, sino que suba a las alturas y en mi espíritu pueda ver a Jesús? Entonces a veces ocupamos, cuando queremos ver fijamente, a veces ocupamos un microscopio, a veces ocupamos unos binoculares, una lupa, ¿sí? Pero es mirar fijamente, ver, examinar cada momento, cada parte de lo que estamos viendo. Y es importante alzar nuestros ojos, mantener nuestra vida espiritual y ver a Jesús como Él es el Señor. Entonces se quedaron mirando fijamente. El versículo 19 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Se sentó a la diestra de Dios. Mientras miras a Jesús, tú puedes ir a lugares celestiales y ver al Señor levantado, sentado a la diestra de Dios. En versículo 20: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Cuando mantenemos nuestra vista en Jesús, Él nos va a querer llevar a su perspectiva. Y ahora vamos a ver cómo ve Jesús. Cuando tienes un problema, tienes que ver cómo está viendo Jesús. Porque cuando algo sucede en nuestra vida, cuando sucede algo en nuestra vida por causa de nuestro pecado, pues Dios está esperando que entre en arrepentimiento, que le pida perdón para que salga de ese lugar, de ese ambiente. Pero en la vida muchas veces estamos viviendo bien con el Señor, tenemos una vida cristiana, una devoción de oración, de palabra, queremos, amamos, servimos al Señor, pero como humanos de repente entramos en una situación, en una circunstancia donde decimos: ¿por qué me está pasando esto a mí? Si yo soy cristiano, si yo estoy sirviendo a Dios. Dios quiere que tú te vayas a su perspectiva y veas cómo Él está viendo. Dice Efesios 2:6: juntamente con Él nos resucitó, o sea, con Cristo, y asimismo nos hizo sentar en los lugares ¿qué? Celestiales. O sea, ¿te pasa algo? ¿Estás viviendo bien con el Señor? Entonces, a ver, Señor, ¿qué quieres enseñarme? Entonces yo me voy a subir a su perspectiva, voy a ver en lugares celestiales. Cuando una persona está viendo de una parte alta, alcanza a visualizar más que lo que ve de frente en un lugar común, abajo. ¿Sí? Si tú estás aquí caminando a una calle y hay un helicóptero arriba, ¿quién ve mejor? Lugares celestiales. Entonces tienes que ir a esa perspectiva y ver cómo está viendo Jesús y cómo te va a ayudar a salir de ese problema. Y entonces cuando estás con Cristo, es decir, cuando tienes a Cristo, cuando tienes esa óptica, tú dices: ok, lo que Dios quiere en esta situación es paciencia, lo que quiere es que mantenga la fe, lo que quiere es que ore fuertemente, lo que quiere es que me deje llevar por la bendición que Dios da a los médicos. O sea, hay que buscar a Dios. Yo tenía mucho miedo cuando pues yo tenía problemas de los ojos, tenía más de la mitad de la vista perdida. Desde los 12 años, 11 años, estaba muy mal. Casi es como tener dos fondos de botella aquí, así, ¿no? Y he pesado el vidrio.
En esa época de los dinosaurios, pues no había pupilentes, ¿verdad? Pero yo me siento joven, pero esto es para que te rías un poquito. Pero a veces tenemos que dejar ayudarnos. ¿Sabías que uno de los discípulos era médico? ¿Cuántos sabían eso? Ay, hermanos, eso es del diablo. No. La medicina es parte de lo que Dios le da de conocimiento al hombre para ayudarnos. Y uno tiene que orar, Señor, a ver, voy a acudir al médico, voy a esperar en ti, voy a confiar en ti. En este asunto de la pandemia hay que saber qué vamos a hacer. O tengo que tratar en mis 3 áreas inmediatamente. O sea, en mi vida espiritual, una relación bien con Dios. Ok, Señor, tú estás conmigo, me vas a ir adelante. En las emociones, Señor, llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y en el cuerpo, pues déjame buscar un médico para que me ayude. Alguien diga amén. Sí, o sea, es que a veces queremos espiritualizar todo. Y yo sé que Dios sana. Y mi abuelo decía, Paul, primero ora a Dios y pídele a Dios sanidad. ¿Y luego qué, abuelito? Pues tú tienes que creer. Y muchas veces oraba por nosotros, inmediatamente sanábamos. Otras veces oras y no viene nada. Bueno, pues déjame acudir al médico para ver que me recete algo. Pero cada vez que te tomes la pastilla, decía mi abuelo, antes de tomarte la pastilla, mi abuelo oraba hasta por un vaso con agua. Pero decía, antes de que te tomes la pastilla, declara la palabra de sanidad sobre tu cuerpo. Y dile, Señor, yo no estoy confiando en esta medicina, aunque tú le diste sabiduría al médico, pero yo en tu nombre me la tomo para que haga efecto, el efecto que requiere para mi salud. No sé, pero yo así le he hecho y me ha funcionado. Entonces, dice, juntamente con Cristo nos resucitó, nos hizo sentar en lugares celestiales. Entonces, el panorama es más amplio viendo desde arriba. Y cuando tenemos esa mirada de Jesús, entonces podemos ver como Jesús. Y cuando vemos como Jesús el mundo, la Biblia es clara cuando Jesús habla y dice, esto se va a acabar, este mundo se va a acabar. Tú estás viendo los desastres naturales, tú estás viendo huracanes, estás viendo volcanes en erupción, terremotos, un montón de cosas, la pandemia, todo eso ya está en la Biblia. ¿Y cuál es el fin? Estar con Cristo. Y Jesús dice, ve como Cristo, ve como yo, y ve que esto se va a acabar. La tierra y el cielo pasarán. ¿Sí? ¿Y cuál es la meta? Estar con Cristo. Y mientras viene ese tiempo, tenemos que esperar, tenemos que fijar los ojos en la gloria venidera, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Un día Él regresará. Porque dice Hechos 1, 10 y 11, dice, ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras Él se alejaba. De repente se le acercaron 2 hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, Pátzcuarenses, Surumat, no, quién sabe cómo se dice los de Surumutar, ¿verdad? Hermanos charalitos. ¿Sí saben que los pátzcuarenses nos dicen charales? No, porque no me gusta el otro nombre del animal rana. ¿Cómo se llama? El achoque, hermano achoque. Dice, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido levantado entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Cuando tú esperas la venida del Señor, cuando tú sabes que este mundo va a pasar y es un tiempo súper pequeñititito comparado con la eternidad, tú dices, aquí le voy a echar ganas porque viene algo mejor. Voy a estar con Cristo, voy a estar sentado con Cristo, voy a vivir con Él para siempre. Esa es la fe del cristiano. Algunos quieren quedarse aquí en la tierra pensando que eso es lo mejor. Hermano, no es así. Lo mejor está con Cristo. Pero inicia aquí, ¿sabías eso? No es de que aquí sí tenemos sufrimiento, pero en el sufrimiento, ¿cuántos han experimentado en una enfermedad, en algo que les pasa en la vida, han experimentado de una manera poderosa la presencia de Jesús? Y te dices, no importa lo que esté pasando, Señor, solamente ayúdame a no perder la fe, no perder el gozo, mantenerme firme esperando en ti. Dice Colosenses 3, 1 al 3, si pues habéis resucitado con Cristo,
Buscar las cosas de arriba. Fíjate, está diciendo, alza la vista. Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned otra vez la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es muy clara la palabra de Dios. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y luego mira lo que dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Hablando de la venida del Señor, dice, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora en nuestro espíritu estamos sentados en lugares celestiales, gobernando con autoridad y poder por el poder del Espíritu Santo. Pero un día este cuerpo que se va a deshacer va a resucitar, y entonces iremos a la presencia de Dios, ¿sí? Y estaremos manifestándonos con Él, es decir, viviendo con Él por la eternidad. Por eso Pablo dice enseguida en Colosenses 3:5, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. En otras palabras, lo que vemos aquí, que de repente nos atrae, dice, haced morir lo terrenal. ¿Qué es eso terrenal mundano? Dice, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Muchas de las cosas que estamos viviendo es por la desobediencia y el pecado, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Aquí habla de algunos otros pecados, como es la ira, ¿sí? El enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mentáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Eso se llama santificación. Mira, ya somos salvos porque entregamos nuestra vida a Cristo. Él nos perdonó, nos lavó, nos limpió. Ya somos salvos. Nuestro fin es la eternidad. Pero lo que Dios quiere en ese proceso es la santificación. Que vivamos para Él, que sirvamos a Dios, que pensemos como Él, que le adoremos, que seamos luz. Y si por alguna razón nos ensuciamos, inmediatamente a lavarnos. Porque la santificación es eso, estarse renovando constantemente. Entonces alza tus ojos y ve las montañas a donde Dios te llama para buscarle. Estaba tratando de poner este tiempo también del pasaje de Abraham, pero ya nomás te lo voy a decir así rápido. Abraham, cuando Dios le llamó, iba con Lot, y Lot era bien astuto, y era de esas personas que se aprovechan de los demás, porque pues este hombre era noble, era tranquilo. Y cuando empiezan a discutir sus trabajadores unos con otros por el ganado y las áreas verdes, etcétera, pues le dice a su sobrino, oye, ¿sabes qué? Mira, estamos en muchos pleitos, vamos a tomar nuestra distancia mejor. ¿Sabes qué? Tú agárrate el lugar que quieras. Y dice, fíjate bien, que Lot vio hacia abajo y vio la llanura. Y dijo, wow, eso está hermoso, esto es lo mejor que me ha tocado. Pero no buscó a Dios. Y esa llanura le acercó gradualmente a Sodoma y Gomorra. Pero Abraham, siendo llamado, dejó que su sobrino agarrara la llanura y él se fue a las montañas. Y tú puedes decir, ¿qué tienen las montañas? Tienen cosas hermosas. Ahí vas a encontrar manantiales. Sí, es escabroso el camino y estrecho a veces hay que escalar, pero sin embargo vas a poder tener una altura mayor de vista. Y en lo espiritual es lo mismo. Hay cosas que nos atraen que son buenas en su momento, pero si no tenemos cuidado, gradualmente nos van apartando más y más de Dios. Y hay otras cosas que no son tan buenas en sí como una recompensa que tengamos, pero si somos fieles, a veces el camino es estrecho. Jesús lo dijo, no te vayas por el camino ancho porque muchos van por allá, vete por el camino estrecho que lleva a la vida eterna. Y el camino estrecho a veces es de sufrimiento, a veces es de dolor, incluso más por ser cristianos. Cuando dice la Escritura
Quédense en Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo para ser testigos. La palabra testigos es mártir. Y fíjate que no sé si sea cierto, me llegó una noticia esta mañana de una pastora, la pastora Lili, y quise buscar la fuente, porque cuando te llega un mensaje en WhatsApp o eso, no nomás lo republiques. Hay mensajes que tienen años ahí y cada quien lo está republicando y se repiten y ya pasaron 100 años. Pero quise buscar la raíz, la fuente, y no la encontré, por eso no te lo comparto así como tal, pero escuché, y puede ser cierto, que una parte de la iglesia, un grupo cristiano de la iglesia de Afganistán, que le llaman la iglesia secreta, estaba uno de ellos hablando por teléfono cuando llegaron a matarlos a todos. Esto hace unos días. Y mientras estaban oyendo los disparos por teléfono, la persona que hizo este anuncio estaba expresando, esa persona por teléfono que murió ahí también, lo que vivieron sus últimos momentos como cristianos, adorando a Dios, exaltando a Dios, esperando su muerte. Eso no estoy hablando de la Biblia de los primeros tiempos, estamos hablando de hoy. Y es que a veces pensamos que si somos cristianos no tenemos que tener ningún problema y nos tiene que ir bien. Y yo sé que nos va a ir bien por encima de un problema. No sé si me entiendas. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere, llevarnos por la prueba. No le vamos a caer bien a todos, no somos monedita de oro. ¿Y sabes a quién no le vamos a caer bien? Al diablo y a sus achichincles. Y si una persona no es cristiana, probablemente no le caigamos bien, porque nosotros queremos vivir en la voluntad de Dios. Y entonces tenemos que aprender a amarlos por encima de lo que ellos nos digan, porque la prioridad es obedecer a Cristo, vivir para Cristo. Y aquí podemos ser despreciados por el mundo, pero amados por Dios. Quiero cerrar. Alza tus ojos y ve la salvación. Yo sé que tenemos problemas, tenemos necesidades, y a veces nos sucede como pasó en este pasaje. En 2 de Reyes, capítulo 6, versículo 14 al 17, dice: el rey envió un destacamento grande, dice, con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cerraron la ciudad. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodearon la ciudad. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? Esto está pasando en Apatzingán, en Aguililla, en toda esa parte de Tierra Caliente ahorita. Dice que el siervo le dijo a su señor, el profeta: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. ¿Sabes? Esa es una palabra de Dios para tu vida. Lo que estés pasando, lo que estés viviendo, tienes que alzar tus ojos y oír la voz de Dios que te dice: no tengas miedo. Oye, Señor, pero es que estoy enfrente de este problema, no puedo salir. No tengas miedo. No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Sabes? Si estás viviendo cualquier cosa que estés viviendo, lo que Dios quiere es que alces tus ojos y veas el ejército poderoso que Dios ha puesto para resguardarte, para cuidarte. Es su misma presencia. Y cuando vemos muchos enemigos espiritualmente hablando, tenemos que darnos cuenta que no son muchos, que hay un ejército. Hay un ejército, hay un ejército. Quiero que nos pongamos de pie, por favor. El mejor pasaje de alzar los ojos que me ha tocado es el Salmo 121.
del 1 al 8. Y yo quiero que tú lo hagas como una oración. Mientras lo leo, quiero que sea parte de tu oración, porque es un salmo que me bendijo a mí estos días. Porque cuando veo que gente se ha enfermado, gracias a Dios que en el momento de lo que yo sepa en la congregación no ha muerto nadie por el COVID en esta temporada, pero sí levanto mis ojos y le digo a Dios: Señor, ¿dónde estás? Y Dios me llevó a este salmo: alzaré mis ojos a los montes. ¿Puedes leerlo conmigo? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. ¿Quieres decir una vez más? Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén.